Es un placer para mí presentar al profesor Pablo Valdivieso. Él es ingeniero electrónico, graduado de la Escuela Militar de Ingeniería en la Gestión 2010. Ha obtenido la maestría en ciencias en el área de sistemas de control el año 2016 y el doctorado en control predictivo robusto de modelos distribuidos en la gestión 2018, ambos por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Actualmente es investigador postdoctoral en la misma institución. Estimado doctor, lo dejo en la plataforma. Adelante. Muchas gracias. A ver, déjenme. Primero que nada, quiero agradecer por darme tiempo de compartir algo de mi investigación o en esta charla más que mi investigación es las ideas que estuvimos discutiendo con el doctor Jimmy Santamaría sobre posible trabajo futuro y colaboración entre la Universidad de Sheffield y la UNSA. Ahora déjenme compartir y podemos comenzar. Bueno, mi nombre es Pablo Valdivieso y estoy trabajando en la Universidad de Sheffield por ya un buen tiempo. He trabajado un tiempito en Oxford también. Y el tema que voy a hablar hoy es más que describir resultados que hemos obtenido, es como dar como un pantallazo grande a la incidencia de las ecuaciones diferenciales algebraicas y su relación con el control óptimo y cómo estas son como la clave para responder a problemas del mundo moderno. Vamos a enfocarnos en un tema en particular hoy, dado un tiempo no muy largo que tenemos. Eh, bueno, a ver, todo comienza primero con una ecuación en diferencial ordinaria. Esta ecuación de acá, que ya todos, estimo que todos sabemos cómo obtener las soluciones, o al menos para saber si existen dichas ecuaciones. Pero en nuestro caso vamos a tomar en cuenta una ecuación diferencial que está parametrizada por estas señales de control, que son nada más que funciones medibles desde un intervalo compacto hasta un espacio euclídeo de dimensión m. Ahora, la ecuación diferencial en sí en general está definida as una variedad diferencial y depende generalmente, este campo vectorial genera un flujo y un diffeomorfismo y demás. Lo que nos interesa de este problema en particular es que tiene una interpretación geométrica muy clara en términos de, por ejemplo, en el caso lineal sabemos cómo estas funciones de control se relacionan con los temas de alcanzabilidad y controlabilidad y las propiedades cualitativas de este tipo de ecuaciones también están muy bien entendidas. Llámese la calidad de estabilidad que tiene o puntos críticos del campo vectorial. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, un oscilador de Van der Pol, donde tenemos un parámetro que podemos variar. Es un parámetro positivo y tenemos una ecuación que define un campo. Es una ecuación de segundo orden. Eso implica que existen dos estados y en la figura de aquí podemos ver cómo el campo vectorial varía con respecto al parámetro. Y es más, las soluciones tienden a cambiar, entonces el parámetro afecta cómo se desempeña el sistema en sí. Y entonces a medida que el parámetro crece, el sistema puede tender a ser inestable. Pero todos estos dos fenómenos ya han sido bien comprendidos para el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, el tema que nos compete ahora es una ecuación diferencial algebraica. Y en este tipo de ecuaciones es una generalización de la ecuación anterior con la particular adición del E. Esta matriz puede ser singular. Entonces, esto quiere decir que van a existir, en el caso de que es singular, existen algún subespacio que no tiene derivada. Entonces,
este tipo de ecuaciones presentan dos tipos de problemas. Uno, en la aproximación numérica de la solución de esos problemas no es tan fácil como en el caso de ordinario. Y en el otro es cómo funciona cuáles son las condiciones iniciales que que permite este sistema, porque como vamos a ver a continuación, no se puede escoger libremente el parámetro inicial. Y nuestra pregunta en el caso del tema que nos interesa es ¿cómo podemos deducir propiedades de controlabilidad análogos a las ecuaciones diferenciales ordinarias para este tipo de ecuaciones diferenciales algebraicas? Y cómo podemos relacionar esto con subvariedades de estados iniciales. Entonces, vamos a ver un poco de cómo funciona el caso lineal, por ejemplo. Un caso súper simple, donde tenemos esta ecuación algebraica, pero en el caso de que E, E es la identidad, la célebre ecuación de primer orden, todos la conocemos. Y en el caso cuando, perdón, y en el caso cuando tenemos que E ya puede ser cualquier matriz con un rango que sea menor o igual a n y un m mayor a n, entonces podemos definir primero para encontrar una solución análoga a esta, una, no, perdón, en el caso cuando E es igual a la identidad y en el caso lineal podemos basarnos en la diagonalización de la matriz A, que nos da los valores propios. Para el caso cuando tenemos un pencil en lugar de la matriz A solamente, tenemos que recurrir a la forma canónica de Kronecker. Entonces, la forma canónica de Kronecker nos va a dar una equivalencia en el mundo de matrices, tal que toda matriz, todo par de matrices E y A se puede poner en esta forma, donde J es una forma canónica, está en la forma canónica de Jordan, N es una matriz nilpotente. Entonces, tomando esta correspondencia, estas clases de equivalencia, podemos transformar nuestra ecuación diferencial algebraica en un sistema equivalente. Entonces, al transformar el sistema equivalente, lo que obtenemos es dos subecuaciones o dos estados. Uno al que llamo el estado diferencial y el estado algebraico. Entonces, reemplazando directamente acá, podemos ver que la parte diferencial es exactamente como el caso anterior, pero la parte algebraica es un poco distinta, ya que tenemos esta matriz nilpotente acá. Entonces, resolviendo esta ecuación, vamos a tener que Z, como decía antes, es exactamente igual que el caso anterior, pero Y es esto. Esta es la evolución de Y. Y como vemos, depende de las derivadas de estas funciones de la parte no homogénea de la ecuación. Entonces, las condiciones iniciales dependen de las derivadas de, de las funciones externas, tal como pongo acá. Entonces, el problema es el siguiente. No podemos elegir cualquier solución, cualquier condición inicial, porque quizá ni siquiera satisface la ecuación. Entonces, ya no vivimos en la variedad inicial. Entonces, vamos a estar restrictos a una subvariedad que, dependiendo a las propiedades de la parte algebraica, nos va a decir qué tan patológica es el comportamiento de nuestra ecuación. Ahora, el grado de nilpotencia de K, porque obviamente esto a medida que, perdón,
Esto a medida que K crece, va a llegar a un punto donde esto se vuelve el cero. Este grado de nilpotencia es conocido como el índice de diferenciación de la ecuación algebraica. Ahora, podemos pasar a un caso un poquito más complejo, donde tenemos que E y A van a depender de un parámetro, del parámetro tiempo, por ejemplo. Entonces, la transformación de Kronecker es un poco distinta. Y me estoy tomando mucho tiempo en explicar esta parte porque es la base de la parte no lineal, porque nos va a ayudar a entender cuáles son los componentes. Entonces, el equivalente de la forma canónica de Kronecker para matrices que varían en el tiempo es esta. Entonces, nos va a permitir, nos vemos que podemos partir la matriz en componentes que los hemos bautizado como S, D, A y D, donde estos son los diferentes invariantes que tiene nuestro par de matrices en el Pencil. Creo que el doctor Cruz dio un mini curso de los pénsiles y sus propiedades. Sería bueno revisar eso para entender un poco mejor esto. Entonces, lo que tenemos importantes son los invariantes de este par de matrices son, primero es el rango de la matriz E, y luego, dadas las bases del kernel, tanto de la imagen y de esta matriz, vamos a poder definir la parte algebraica. S es, en inglés se conoce como the strangeness, y dependiendo del valor de S, la ecuación diferencial algebraica puede presentar ciertas patologías. Entonces, uno cuando pone controles en las ecuaciones diferenciales algebraicas trata de eliminar este S o tratar de salir de los subespacios dominados por este índice. Y por último, la última columna es la parte redundante. Entonces, como vemos, tenemos ciertas propiedades que son para todas las ecuaciones diferenciales algebraicas. Y ahora, ¿cómo relacionamos este tipo de ecuaciones con nuestros problemas de control óptimo? Porque, dado una ecuación diferencial algebraica con control, tenemos que encontrar la mejor forma de trasladar el sistema de un punto A a un punto B de la forma más óptima, de acuerdo a un parámetro. Entonces, el problema del control óptimo está enunciado de la siguiente forma. Es minimizar un objetivo, y acá estoy poniendo la dinámica diferencial algebraica, que es como esta es una super generalización de ecuaciones diferenciales implícitas. Tenemos restricciones tanto en los tiempos iniciales y finales, restricción del control a un compacto. Y ahora, por ejemplo, en el caso cuando el strangeness de la ecuación diferencial algebraica es cero, simplemente vamos a tener una parte diferencial y una parte algebraica. Ahora, dado lo que hemos visto antes, la parte algebraica depende, como hemos visto, de derivadas de orden superior de la función de control, lo cual hace pensar a uno de que la naturaleza de las variables algebraicas es muy familiar a las variables de control. Entonces, esto se nota en los dominios de cada espacio. Por ejemplo, la parte diferencial tiene que vivir en un espacio de Sobolev, mientras que la parte algebraica y el control son meramente funciones medibles. Esto precisamente porque la parte diferencial tiene que ser la parte diferencial de esta ecuación de aquí. Entonces, a medida que avanzamos, vemos que esta super generalización de la ecuación diferencial algebraica es muy difícil de manejar porque
eh, a medida que, porque en la parte de la ecuación general puede ser que el strangeness no sea cero, entonces eso requiere otro tipo de tratamiento, pero vamos a recurrir a algunas suposiciones que nos van a permitir masajear el problema de tal forma de que que podamos obtener soluciones del problema del control óptimo y, más importante aún, trabajar sobre estas soluciones. Lo que la primera suposición es que tenemos una distinción clara entre la parte diferencial y la parte algebraica. Ya no es implícita. Y ahora el principio, la solución al problema del control óptimo está dada por el principio del mínimo local, donde aquí me he equivocado, tiene que ser continuidad y diferenciabilidad de los datos iniciales, funciones de costo, restricciones dinámicas. Y si tenemos que estas variables con tilde o con gorro es un problema, es un mínimo del problema. Entonces vamos a tener que existen algunos multiplicadores, funciones multiplicadores, tal que la función la función, tal que los multiplicadores satisfacen estas dos ecuaciones diferenciales y vemos que la parte algebraica de nuestra dinámica induce una parte algebraica en los multiplicadores del principio mínimo. Tenemos unas condiciones de transversalidad y la parte que nos permite optimizar el control. Entonces, este es súper conocido el problema. Esta es la versión análoga al principio máximo de Pontryagin, y donde tenemos que nuestro hamiltoniano, en este caso, es esta función súper gigante de todos los datos que tenemos del programa, del problema. Tenemos el costo y la parte diferencial algebraica y la parte de las restricciones. En nuestro caso, esta es la parte más importante, porque esta nos va a permitir explorar la controlabilidad restringida a ciertos compactos. Ay, estoy bien de tiempo. Entonces, como un pequeño resumen, la parte algebraica nos va a introducir restricciones adicionales. Entonces, lo que queremos ahora es que, dado el problema de control óptimo, ¿para qué puntos podemos encontrar una solución? Y cuál es la relación de estas soluciones del problema del control óptimo con la controlabilidad del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿existe obviamente, una implicación es trivial? Entonces, nosotros queremos ver la otra implicación, que si existe algún punto que minimiza algún objetivo, ¿eso implica que existe controlabilidad del sistema? La pregunta es un poco complicada, pero podemos abordarla de la siguiente forma. Entonces, si tomamos un conjunto cualquiera, en general, por ejemplo, este XF se toma como un punto crítico del campo vectorial. Si M es un espacio euclídeo de n dimensiones, pues el origen, por ejemplo. Entonces, vamos a definir este tipo de conjuntos, que son los conjuntos controlables. Entonces, vamos a tener una cadena de conjuntos controlables. Y tal como vemos acá, que para cada par de variable diferencial algebraica tenemos que buscar algún punto, alguna señal de control restringida a un subintervalo un poco más pequeño, tal que para todos los test que están aquí adentro, el flujo
se queda en el conjunto anterior, y obviamente comenzamos desde acá. Entonces, si me permiten dibujar un poco, a ver si puedo. Entonces, si tenemos algo así, por ejemplo, este punto de acá es el punto X0. Entonces, digamos un sistema lineal. Entonces, vamos a tener un conjunto por ejemplo, que es el conjunto X1, que es el conjunto de todos los puntos que pueden ser para los cuales existe una señal de control, tal que podemos llevarlo al origen. El X2 es un conjunto un poco más grande, que es el conjunto de puntos que nos permite llevar un punto acá en un tiempo de esta magnitud, llevarlo hasta aquí adentro. Y así sucesivamente. Obviamente, a medida que K incrementa, entonces vamos a tener que idealmente tendríamos que cubrir todo el espacio. Y eso sería cuando no existen restricciones. Pero dado que tenemos esta restricción acá, que nuestras señales de control viven en un compacto, lo que va a pasar es que existe algún punto donde esta familia de X0 que está metida en X1, bla, 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 va a llegar hasta un X infinito. Entonces existe un índice finito. Entonces podemos caracterizar toda esta maraña de familia de conjuntos de controlabilidad. Y lo que es mucho más importante es que estos conjuntos de controlabilidad están estrechamente ligados al problema de óptimo que teníamos arriba. Entonces, estos conjuntos nos van a permitir encontrar el dominio del problema. Esto es esencialmente crítico, especialmente como digo, cuando existen restricciones tanto en el estado como en el control. Entonces, ahora vamos a hacer una suposición un poco más restrictiva, donde nuestra ecuación diferencial algebraica va a ser afín. Entonces, en este mundo caen los sistemas bilineales y los sistemas lineales y general este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, un resultado que no lo voy a mostrar, voy a mostrar la prueba acá, pero que hemos obtenido hace no muy poco, es que estos conjuntos de controlabilidad lo que definen es una realimentación. Entonces, vamos a tener una familia de conjuntos invariantes. ¿Qué quiere decir invariante? Que si empezamos dentro del conjunto, el flujo nunca se va a salir del conjunto. Y tal que vamos a vivir o sea, para cada punto X, Y, vamos a estar en un subespacio o la imagen de un subespacio del plano tangente de la variedad. Es un resultado interesante que tenemos que nos permite decir o nos permite generar eh, funciones de control en base a conjuntos. Entonces, Profesor Valdivieso, disculpe la molestia, tiene 3 minutos más para desarrollar. Posterior vamos a proseguir con la ronda de preguntas, por favor. ya voy a galopar por lo que queda de la Mil presentación. disculpas. No Pido importa, no importa. disculpas. Más bien estoy hablando muy lento, creo. Lo que decía es que hay una correspondencia entre conjuntos compactos de la variedad y señales de control y leyes de control. Entonces, ese es uno de los resultados que tenemos. Y ahora, la última parte de esta charla es cómo relacionar estas señales de feedback loss que generamos con los conjuntos de controlabilidad, cómo están relacionadas con con el problema de minimización. Bueno, el hamiltoniano es la respuesta.
Es como una generalización de la energía, porque también se puede demostrar que la existencia del hamiltoniano que tenemos de la, del problema de control óptimo se traduce en un espacio, un subespacio lagrangiano del fibrado cotangente de uno de los conjuntos de controlabilidad que tenemos. Entonces, es como si estuviéramos generalizando el concepto de energía y podemos encontrar conjuntos de nivel de este hamiltoniano y relacionarlos directamente con conjuntos de energía con los conjuntos de controlabilidad que hemos desarrollado. Ahora, lo último, el ejemplo que quería mostrar es una red eléctrica, que es el ejemplo más claro que tenemos, donde aquí lo que estoy mostrando es un conversor de energía, un conversor de potencia, donde tenemos potencia de entrada y tenemos algo que se conecta a una red eléctrica. Tenemos una ecuación diferencial describiendo la parte del conversor, pero la red eléctrica está dada por una relación algebraica. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este tipo de sistemas con lo que estoy trabajando últimamente? Porque estos están a la vanguardia del desarrollo que existe ahora con la incorporación de paneles solares, baterías y todo ese tipo de sistemas de interacción con las redes eléctricas desde el usuario. Y obviamente todos estos sistemas están relacionados con un grafo de interconexión que está dado por esta matriz L, que es como un laplaciano. Entonces, para entender este tipo de problemas, cómo es posible de transferir potencia de un punto A a un punto B de forma óptima, sin destruir el sistema en este proceso, es lo que nosotros queremos obtener. Es como el santo grial. Y comenzando desde un hamiltoniano clásico que contempla las energías tanto de inductores como de capacitores, podemos generalizarlo a un hamiltoniano del problema de control óptimo, que nos va a dar respuestas sobre la controlabilidad del sistema, de este tipo de sistemas a gran escala. Y algo con lo que quiero cerrar es que este tipo de sistemas no es simplemente 2, 3 dispositivos. Se puede tener en cuenta como una red enorme de dispositivos. Entonces, entenderla es tratar de resolver problemas que son realmente pertinentes en el mundo moderno. Y creo que ya estoy tarde, así que estas son unas cuantas conclusiones que habíamos sacado. Podemos sacar garantías de funcionamiento de la red, podemos diseñar componentes para que nuestra red eléctrica pueda soportar cargas variables. Podemos entender las limitaciones de la red eléctrica como tal y ayudar a la gente que hace soluciones numéricas. Y bueno, gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y creo que eso es todo. Gracias, profesor. Si alguien tiene alguna duda o consulta, si hay alguna pregunta, por favor, sírvanse a activar simplemente el micrófono o levantar la mano para ser habilitados. Bien, si no hay consultas respecto a la ponencia del profesor Pablo Valdivieso Monasterios, quiero agradecer a nombre de la Sociedad Boliviana de Matemáticas su participación, estimado profesor. Muchísimas gracias, ha sido de gran aporte, estoy seguro, para la comunidad matemática de Bolivia. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme palestra y, como decía Pablo anteriormente, por permitirme compartir con profesores y gente que admiro y estimo mucho. Muchas gracias.